Durante ese turno, George estaba de patrulla, pero resultó que pasaba por ahí y había entrado a llenar el depósito. En los 90, la Policía Estatal de Pensilvania ya no tendría esa posibilidad, pero en 1983 aún se podía ir a casita a buscar la gasolina y ahorrarle unos centavos al Estado. Puso el surtidor en automático lento y se acercó tranquilamente al cobertizo B para echarle un vistazo. Dentro había luz. Siempre la dejaban encendida y, cómo no, el niño mimado de Troop D, el modelo del 54 con sus brillos de cromo, tan pancho como si no se hubiera comido a ningún trooper, cegado a ninguna rana ni engendrado ningún murciélago deforme. Josh, a quien todavía le quedaban algunos años para cruzar su meta personal, 2 latas de cerveza y luego la pistola bien metida en la boca, pasado el velo del paladar para no correr riesgos, cuando un poli toma la decisión de morir, casi siempre hace las cosas bien. Se había puesto al lado de la puerta de persiana como lo hacían todos en uno u otro momento, adoptando la postura de todos, un poco floja, con las piernas separadas a la manera del típico mirón de obras que hay en todas las ciudades, con las manos en las caderas, postura A, o cruzadas en el pecho, postura B, o, si hacía un día de mucho sol, tapándose los lados de la cara, postura C. El significado de esa postura es que el referido mirón es alguien que tiene respuestas para casi todo, un experto de tomo y lomo, a quien le sobra tiempo para hablar de impuestos, de política o del corte de pelo de los jóvenes. Cumplido el vistazo y a punto George de dar media vuelta, de repente se produjo dentro un impacto sordo y pesado. Siguió una pausa, lo bastante larga, le comentó después a Sandy para que pensar que el ruido se lo había imaginado. Y a continuación otro golpe. George vio que la tapa del maletero del Buick se abollaba hacia arriba por el centro, solo una vez y deprisa. Se dirigió a la puerta lateral con la intención de investigar hasta que se acordó de con qué se las tenía, con un coche que a veces se comía a la gente. Entonces se detuvo y buscó a alguien más con la mirada, algún apoyo, pero no vio a nadie. Ya se sabe que la poli nunca está cuando le hace falta. Se planteó entrar solo en el cobertizo, pero se acordó de Ennis. 4 años y seguía sin volver a casa a comer, y prefirió ir corriendo al cuartel. Sandy, que tendrías que venir. George en la puerta con cara de susto y sin aliento. Creo que algún idiota de esos ha encerrado a otro idiota en el maletero del trasto que hay en el cobertizo B. De broma, como quien dice. Sandy se le quedó mirando estupefacto. Le parecía imposible o se resistía a creer que hubiera alguien capaz de algo así. Ni siquiera el gilipollas de Santerre. Aunque en el fondo sabía que sí. Y sabía otra cosa que, por increíble que parezca, en muchos casos es sin mala intención. George confundió la sorpresa del sargento jefe en funciones con incredulidad. No sé, igual me equivoco, pero te juro que no te tomo el pelo. Hay algo dando golpes a la tapa del maletero. Desde dentro, por el ruido es como un puño. Iba a entrar solo, pero al final me lo he pensado. Bien hecho, dijo Sandy. Vamos. Salieron deprisa, parándolo justo para que Sandy pudiera mirar en la cocina y pegar 4 berridos a la sala de estar del piso de arriba. Nadie. El cuartel nunca había estado tan vacío, pero ahora sí. ¿Por qué? Pues porque la poli nunca está cuando se la necesita. Esa noche Herb Avery se ocupaba de la radio. Ya era alguien y se les unió. Sandy, ¿quieres que llame a alguien de la patrulla? Si quieres puedo. No.
Sandy miraba alrededor intentando acordarse de dónde había visto el rollo de cuerda por última vez, probablemente en la barraca, a menos que se lo hubiera llevado a casa algún majadero para subir algo al piso de arriba, que en el fondo sería lo más normal. «Venga, George». Los dos cruzaron el aparcamiento al resplandor rojo de la puesta de sol, arrastrando unas sombras prácticamente infinitas. Primero fueron a la puerta de persiana para echar una ojeada. El Buick estaba en el mismo sitio donde lo había metido John Parker, a la zaga de su grúa. Ahora Johnny estaba jubilado y pasaba las noches en una bombona de oxígeno al lado de la cama, pero seguía fumando. También proyectaba su sombra en el suelo de cemento. Sandy empezó a volverse para ir a ver si la cuerda estaba en la barraca, y justo entonces oyó otro golpe, fuerte, sordo y sin énfasis. La tapa del maletero vibró, se abolló hacia arriba y al poco rato volvió a descender. No solo eso, sino que Sandy tenía la impresión de que el Roadmaster había oscilado un poco en sus muelles. «Mira, ¿lo ves?», dijo George. Iba a decir algo más, pero en ese momento se abrió el cierre del maletero del Buick. La tapa saltó de sus goznes y el pez cayó al suelo. Claro que era tan poco pez como murciélago, la cosa murciélago, pero enseguida supieron que no era nada hecho para vivir en tierra firme. No una, sino 4 agallas alineadas le apreciaron. Rajas paralelas en la piel, que tenía un color de plata ennegrecida. Su cola era recortada y membranosa. Salió del maletero con un estertor de agonía. Su parte inferior se curvó a medias, se dobló, y Sandy vio cómo podía haber provocado el ruido de los golpes. Eso estaba bastante claro, sí, pero lo que ya excedía el entendimiento de los dos era que algo de un tamaño así pudiera haber llegado a caber en el maletero cerrado del Buick. Lo que cayó contra el suelo de cemento del cobertizo B con un ruido amojado tenía el tamaño de un sofá. George y Sandy, como 2 niños, se cogieron mutuamente y chillaron. Durante unos instantes fueron niños, expulsados del cerebro cualquier pensamiento adulto. Dentro del cuartel, Mr. Dillon empezó a ladrar. Estaba tirado en el suelo, con tan poco de pez como un lobo de mascota, aunque pueda parecerse un poco a un perro. En todo caso, aquel pez solo tenía de pez las rajas violetas de las branquias, donde tendría que haber habido una cabeza de pez, algo que como mínimo ofreciera la cordura tranquilizadora de unos ojos y una boca. Había una masa enredada y desnuda de cosa rosada, demasiado finas y rígidas para ser tentáculos y demasiado gruesas para ser cabello. Terminaba cada una en un bulto negro, y la primera idea coherente de Sandy fue: una gamba. La parte superior es una especie de gamba y las cosas negras son ojos. «¿Qué ha pasado?», vociferó alguien. «¿Qué pasa?». Sandy se volvió y vio a Herb Avery en la puerta de atrás. Tenía la mirada desquiciada y la Ruger en la mano. Sandy abrió la boca, pero lo único que le salió fue un resuello mucoso. George, que estaba a su lado, ni siquiera se había vuelto. Aún miraba por la ventana con cara de idiota y la mandíbula flácida y caída. Sandy respiró hondo y lo intentó otra vez. Lo que pretendían ser palabras enérgicas se quedaron en resuello de puñetazo en la barriga, pero algo era algo. «No pasa nada, Herb, todo controlado, vuelve a entrar». «Pues, ¿por qué...?» «Entra». «Vamos mejorando», pensó Sandy. «Venga, Herb, y mete eso en la funda». Herb bajó la mirada hacia la pistola, como si hasta entonces no se hubiera dado cuenta de haberla sacado.
La devolvió a su funda y miró a Sandy como queriendo preguntarle si estaba seguro. Sandy hizo una especie de aleteo con las manos y pensó: la yaya de Edward te ha dicho que no vuelvas a entrar, pillastre. Herb se marchó gritándole a Mr. D que dejase de ladrar como un tonto. Sandy volvió a girarse hacia George, que había palidecido. Respiraba, Sandy, o lo intentaba. Se le movían las branquias y el flanco le subía y bajaba. Ahora ha parado. Tenía los ojos como platos, ojos de niño que le había participado en un accidente de coche. Me parece que está muerto. Le temblaban los labios. ¡Jo, tío! Espero que lo esté. Sandy miró dentro. A principio creyó que George se había equivocado. La cosa aún estaba viva. Seguía respirando, o intentaba respirar. Luego se dio cuenta de que estaba viendo y que le dijo que George que fuera a la barraca a buscar la cámara de vídeo. ¿Y la cuerda no la necesitaremos? ¿Por qué no vamos a entrar? De momento no entraremos, pero tú trae la cámara. ¡Deprisa! George rodeó la esquina del garaje moviéndose con cierta dificultad. Del susto se había vuelto patoso. Sandy volvió a mirar dentro del cobertizo con las manos en los lados de la cara para protegerse del resplandor rojo del crepúsculo. Dentro del cobertizo se movía algo, en efecto, pero no era un movimiento de vida. Era vaho subiendo del flanco plateado de la cosa, así como de las rajas moradas de las branquias. La cosa murciélago no se había descompuesto, pero las hojas sí, y deprisa. Aquella cosa empezaba a pudrirse igual que ellas, y Sandy tenía la intuición de que una vez el proceso estuviera encarrilado, no sería largo. Incluso estando fuera, con la puerta entre él y la cosa, lo olía. Un hedor rancio y acuoso, mezcla de col, pepino y sal, como podría oler un caldo administrado a una persona a quien no se quiere curar, sino poner más enferma. Le salía más vapor del costado. También lo goteaba del amasijo de filamentos rosas enredados que tenía aspecto de servirle la cabeza. Sandy tuvo la impresión de que oía un siseo apagado, pero era consciente de que podían ser imaginaciones suyas. Entonces apareció una hendidura negra en las escamas plateadas que le arrancaban en los jirones de nylon de la cola y subía hasta la galla trasera. Empezó a gotear un fluido negro que debía de ser el mismo que había encontrado Hadi y Arky alrededor del cadáver de la cosa murciélago. Al principio se derramaba muy lentamente, pero poco a poco fue animándose. Ahora Sandy veía crecer un bulto de mal agüero detrás de la hendidura de la piel. No era ninguna alucinación. Si lo era, era ruido sibilante. El pez experimentaba algo más radical que descomposición. Estaba deshinchándose, vencido por algún cambio de inimaginable depresión o de todo del entorno en general. Se acordó de que algo había leído o por lo visto por la tele en un documental de National Geographic sobre que ciertos bichos de las profundidades, al sacarlos de su hábitat, explotaban. Sandy pensó que quizá estuviera a punto de ver lo mismo. «George», berreaba a pleno pulmón, «date prisa, joder». George llegó volando por la esquina del cobertizo con el trípode en alto, cogido por la parte donde se juntaban las patas de aluminio. Encima de un puño brillaba el objetivo de la cámara de vídeo, que a la luz roja de la puesta de sol parecía un ojo de borracho. «No he podido desmontarla del trípode», jadeó. «Hay algo, un seguro. Si hubiera tenido tiempo de buscarlo, eso sí, no he intentado girarlo al revés. Al muy jodido... No te preocupes». Sandy le arrebató la cámara. De hecho, el trípode no planteó ningún problema, porque ya hacía varios años que tenía ajustadas las patas a la altura de las ventanas de las dos puertas de persiana del cobertizo. El problema surgió al apretar el botón de on
y mirar por el visor. En vez de imagen, solo habían letras rojas formando las palabras batería baja. «Me cago en Judas Iscariote». Vuelve George, mira en el estante de al lado de la caja de cintas vírgenes y trae la otra batería. «Es que quiero ver. Me da igual. Muévete». Fue corriendo. Se le había inclinado el sombrero en la cabeza, dándole un curioso toque de desenfado. Sandy pulsó el récord de la cámara sin saber qué pasaría, pero esperando algo. Sin embargo, al volver a mirar por el visor, se estaban borrando hasta las letras de batería baja. «Kurt me matará», pensó. Volvió a mirar por la ventana del cobertizo justo a tiempo de ver la pesadilla. La cosa reventó por toda la extensión de su flanco. Y ya no le salía un hilillo sino un chorro del mismo licor negro de antes, que se derramó por el suelo como el rebufo de una cañería atascada. Lo siguiente fue una efusión hedionda de tripas, bolsas fofas de gelatina entre amarilla y roja, la mayoría de las cuales se partieron y empezaron a soltar vapor al contacto con el aire. Sandy se volvió tapándose la boca con el dorso de la mano hasta que estuvo seguro de que no vomitaría. Entonces vociferó: «Herb, si aún quieres mirar, es el momento. ¡Corre y ven!». Posteriormente, Sandy nos explicaría que su primera idea hubiera sido avisar a Herb Avery, pero en ese momento le pareció lo más normal. Si hubiera llamado a su madre, le habría sorprendido igual de poco. Hay veces en que simplemente el cerebro pasa la frontera del control racional y lógico. En ese momento quería que viniera Herb. Siempre tiene que haber alguien en comunicaciones. Es una regla que en los cuerpos de seguridad rurales conoce todo el mundo. Sin embargo, las reglas son para romperse, y ni Herb ni nadie volvería a ver algo así en toda su vida, ya que Sandy no podía filmarlo, al menos contaría con un testigo. 2. Suponiendo que volviera George. Herb salió deprisa como si llevara todo el rato esperando al lado de la puerta trasera y mirando por la mosquitera. Bajo un atardecer rojo, cruzó corriendo el aparcamiento, casi vacío. Ponía cara a la vez de susto y de impaciencia. Llegó justo cuando George aparecía por la esquina a toda prisa enseñando una batería nueva para la cámara de vídeo. Parecía un concursante que acababa de ganar el premio gordo. «Caray, ¿qué es esta peste?», preguntó Herb, tapándose la boca y la nariz con una mano, con el resultado de que después de «caray» le salió todo en sordina. «Lo peor no es la peste», dijo Sandy. «Te aconsejo que mires, ahora que puedes». Miraron los dos y profirieron gritos casi idénticos de repugnancia. El pez ya se había reventado de arriba abajo y se desinflaba bañando en la extraña sustancia negra de su propia sangre. Su cuerpo y la extraña que ya se habían derramado por el boquete en la piel desprendían una humareda blanca. El vapor tenía la densidad de cuando se le prende fuego a una montaña de mantillo mojado. Tapaba el Buick a partir del maletero abierto, hasta convertir el modelo de 54 en un fantasma de coche. Si hubiera habido algo más que ver, quizás Sandy se hubiera entretenido más con la cámara. Quizá el primer intento hubiera metido la batería al revés, o con las prisas lo hubieran tirado todo al suelo y se lo hubiera roto. El hecho de que por muy deprisa que actuara fuera a haber muy poco que filmar y que tuvo efectos calmantes e introdujo bien la batería a la primera. Al volver a mirar por el visor, se le ofreció una imagen nítida de muy poquito, una cosa anfibia desapareciendo, algo que tanto podía haber sido un espectacular monstruo marino varado en tierra como la versión en pez del gigante de Cardiff sobre un bloque de hielo seco escondido.
En la cinta que grabó aquella tarde, la masa rosa que hacía de cabeza del anfibio se ve bastante clara durante unos 10 segundos, al igual que una serie de bultos rojos en rápida licuefacción repartidos a lo largo del cuerpo. Se ve algo con aspecto de espuma sucia de mar rezumando de la cola y formando un arroyuelo pastoso en el suelo. Después la criatura que había salido retorciéndose del maletero del Roadmaster se queda en simple sombra a través de la niebla. De hecho, casi no se ve ni el coche. Con todo, la niebla deja ver el maletero abierto que parece una boca. Niños, acercaos a ver el cocodrilo vivo. George, que tenía arcadas, se apartó sacudiendo la cabeza. Sandy volvió a pensar en Curtis, que para variar se había marchado justo al acabar el turno. Con Michelle tenían grandes planes: cenar en el Cracked Platter de Harrison y luego al cine. A esa hora ya debían de haber acabado de cenar y seguro que estaban en el cine. ¿Cuál? Que quedaran cerca de 3. Si hubiera habido hijos y no una simple posibilidad de embarazo, Sandy podría haber telefoneado a casa de Kurt para consultar a la niñera. Aunque ¿habría llamado? Quizá no. Probablemente no, la verdad. Hacía unos 18 meses que Kurt había empezado a calmarse un poco y Sandy confiaba en la continuidad del proceso. Más de una vez le había oído a Tony que en lo relativo a la Policía Estatal de Pensilvania o cualquier cuerpo de seguridad digno de ese nombre, la mejor manera de evaluar a una persona es que conteste sinceramente a una sola pregunta. ¿En casa qué tal? No solo era un trabajo peligroso, sino una verdadera locura, con muchas oportunidades de ver lo peor del ser humano. A largo plazo, hacerlo bien, hacerlo rectamente, requería que el poli tuviera un ancla. Kurt tenía a Michelle y ahora, quizá, al niño. Era conveniente que solo volviera corriendo al cuartel en caso de absoluta necesidad, sobre todo teniendo que mentir sobre el motivo. La cantidad de zorros rabiosos y de cambios inesperados en la lista de turnos que pueden tragarse una esposa es limitada. Kurt se enfadaría por no haber sido avisado y más al ver aquella birria de cinta, pero ya lo arreglaría Sandy. No tenía más remedio, con la ayuda de Tony, que estaba a punto de volver. Al día siguiente fue templado, con brisa fresca. Subieron los dos en las puertas de persiana del cobertizo B y lo dejaron airearse unas 6 horas. Luego 4 troopers, encabezados por Sandy, y un trooper Wilcox inescrutable, entraron con mangueras. Limpiaron el cemento y arrojaron los últimos trozos pudridos del pez a la hierba alta de detrás del cobertizo. Lo cierto es que fue una repetición del cuento del murciélago, pero con más porquería y menos que enseñar al final de la jornada. Al final, los protagonistas, más que los despojos del gran pez desconocido, fueron Curtis Wilcox y Sandy Dedborough. Confirmando las expectativas, Kurt se enfadó porque no le hubieran avisado y los dos agentes de la ley sostuvieron una discusión en extremo acalorada acerca de ese y otros temas. Esperaron a encontrarse donde no pudieran oírles nadie de guardia. El lugar en cuestión resultó ser el aparcamiento de detrás del TAP, a donde habían ido a tomar una cerveza al final de la operación de saneamiento. En el bar solo hablaron, pero al salir empezaron a levantar la voz. Tardaron poco en intentar hablar a la vez y, claro, acabaron gritándose. Casi siempre pasa. Tío, es que alucino de que no me avisaras. No estabas de guardia. Habías salido con tu mujer y encima no había nada que ver. Eso preferiría que me lo dejaras a mí decidir. No había... Decidir a mí, Sandy. No había tiempo. Pasó todo. Lo mínimo que podrías haber hecho es adjuntarme al informe un vídeo más o menos potable.
¿Qué informe ni qué leches? ¿Curtis? ¿Quién lo redacta? A esas alturas estaban con las narices casi tocándose y los puños cerrados, a punto de pasar a mayores. Sí, francamente, a punto de pasar a mayores. La vida tiene momentos que no importaron, otros que sí, y unos cuantos decisivos, puede que una docena, en que nos lo jugamos todo. Allá en el aparcamiento y con ganas de darle un puñetazo al chaval que ya no era ningún chaval, al novato que ya no era tan novato, Sandy se dio cuenta de que estaba viviendo uno de esos momentos. Kurt le caía bien y él a Kurt. Llevaban varios años trabajando bien juntos. Sin embargo, como siquiera aquello, la situación cambiaría. Dependía de lo siguiente que dijera. Apestaba como una cesta llena de bisones. Fue lo que dijo. Era como un comentario como caído del cielo, cuya procedencia ignoraba. Hasta de afuera. ¿Y tú cómo sabes a qué huele una cesta de bisones? Kurt empezaba a sonreír. Solo un poco. Digamos que es una licencia poética. Sandy también empezaba a sonreír, pero igual de poco. Habían tomado la dirección correcta, pero aún no habían salido del bosque. Entonces Curtis preguntó, ¿olía peor que los zapatos de aquella puta? ¿La de Roxburgh? Sandy se echó a reír y Kurt le imitó. Así de fácil pasó el momento crítico. «Vamos dentro», dijo Kurt. «Te invito a una cerveza». A Sandy no le apetecía, pero dijo que vale, porque ya no se trataba de la cerveza, sino de minimizar los daños, de dejar atrás la mierda. Una vez dentro, sentados en un reservado de la esquina, Kurt dijo, «Sandy, yo he metido las manos en el maletero. He dado golpes en el fondo. Yo también. Y he estado debajo. No es ningún truco de magia como esas cajas que tienen fondo falso. Aunque lo fuera, ayer lo que salió no era ningún conejo blanco». Curtis dijo, «Para que desaparezca algo solo hace falta que esté cerca. En cambio, cuando aparecen cosas, siempre salen del maletero. ¿Estás de acuerdo?» Sandy lo meditó. En realidad nadie había visto salir la cosa murciélago del maletero, pero sí, la tapa estaba abierta. En cuanto a las hojas, en efecto, Phil Candleton las había visto salir arremolinadas. ¿Estás de acuerdo? Ahora el tono era de impaciencia, de que Sandy no podía no estar de acuerdo, de que era evidente. ¡Caray! Parece probable, pero considero que aún no tenemos bastantes pruebas para estar seguros al 100%. Acabó por contestar Sandy. Sabía que diciéndolo quedaba como un pesado a ojos de Curtis, pero era lo que creía. Una golondrina no hace un verano. ¿Lo habías oído? Kurt adelantó el labio inferior y se sopló en la cara de exasperación. A ver si has oído tú esto. Más claro que el agua. Kurt. Kurt levantó las manos como diciendo que no, que no, que no, que no hacía falta que volvieran a salir al aparcamiento y retomarlo donde lo habían dejado. No, sí, ya te entiendo, aunque no esté de acuerdo, ¿vale? Vale. Solo quiero saber una cosa. ¿Cuándo tendremos bastante para sacar conclusiones? No digo de todo, ¿eh? Digo de algunas de las cosas más gordas. Por ejemplo, ¿de dónde salía el murciélago y el pez? Yo, si solo pudiera elegir una respuesta, sería esa. Sospecho que nunca. Kurt levantó las manos hacia el techo con manchas de humo y volvió a dejarlas caer sobre la mesa. ¡Ah! Sabía que lo ibas a decir. Te estrangularía, Deadboard. Se miraron por encima de la mesa y de las cervezas que no le apetecían a ninguno de los dos, y Kurt se echó a reír. Sandy sonrió. La sonrisa se ensanchó hasta descubrir los dientes y luego él también sonrió. Ahora, Sandy. Aquí Ned me hizo parar. Dijo que quería entrar a telefonear a su madre, decirle que no le había pasado nada, que solo se había quedado a cenar en el cuartel con Sandy, Shirley y un par más.
Decirle mentiras, vaya, como se las había dicho su padre antes de él. «No os mováis», dijo desde la puerta. «No os mováis ni un milímetro, tíos». Cuando se fue, Hadi me miró. Su cara ancha estaba pensativa. «¿Tú crees que es buena idea contarle todo esto?» «Lo próximo que querrá es ver todas las cintas», dijo Arky, apesadumbrado. Bebía un refresco de hierbas. «La sesión del infierno». «No sé si es buena o mala idea», dije con un deje de mal humor. «Solo sé que ya es un poco tarde para echarse atrás». Me levanté y también entré. Ned estaba colgando el auricular. «¿Y tú a dónde vas?», preguntó. Se le habían juntado las cejas y me acordé del enfrentamiento con su padre fuera del Tap, el bar pequeño mugriento que se había convertido en el segundo hogar de Eddie J. Por la noche, las cejas de Kurt se habían juntado de la misma manera. «Al lavabo», dije. «Tranquilo, Ned, que no vas a quedarte con las ganas, pero por lo que no puedes seguir haciendo es esperar una conclusión, porque no hay ninguna». Me metí en el lavabo y cerré la puerta sin darle tiempo a contestar, y pasé unos 15 segundos de puro alivio. El té frío es como la cerveza, solo se puede alquilar, no comprar. Cuando volví a salir, el banco de fumadores estaba tan vacío. Se había acercado al cobertizo B y miraban dentro, cada uno por una ventana de la puerta de persiana que daba a la parte trasera del cuartel, todos con la misma postura de mirón de obras que tan familiar me resultaba. Lo que pasa es que ahora se me han invertido los términos. Es justo al revés. Cada vez que paso al lado de gente que mira encima de una valla o de los caballetes que rodean el agujero de una excavación, lo primero que me pasa por la cabeza es el cobertizo B y el Buick 8.